Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta semana no voy a hacer una introducción tan retórica como las últimas semanas. Esta semana tenéis el título y tenéis la miniatura que es súper explícita y ya sabéis de lo que voy a hablar. De los gaps que se forman en las aperturas diarias, en las aperturas semanales y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Voy a enseñaros lo que son, evidentemente, cómo los podemos utilizar a nuestro favor para buscar continuaciones y cómo los podemos utilizar para buscar reversals. Así que, sin más dilación, vamos con el vídeo que va a ser muy largo. Vamos a ver qué sería un gap, ¿vale? Simplemente os voy a hacer unos pequeños esquemas, creo que lo sabéis todo, vais a ver lo que es un gap en gráficos, pero os voy a hacer un pequeño esquema de lo que esperamos cuando se forma un gap, ¿vale? Imaginaos que tenemos el precio tradeando por aquí, así, cierra por aquí y la siguiente semana abre directamente aquí, ¿vale? Entonces, aquí se habría formado lo que viene a ser un gap. Sencillo, ¿no? Eso lo sabemos identificar todo en el gráfico, bastante sencillo. La cosa es cómo podemos operar estos gaps, ¿vale? Pues hay dos formas. Si el precio está alcista o si está bajista. Imaginaos, esto sería el caso inverso para gaps que hayan sido alcistas, ¿vale? Simplemente eso. Entonces, si queremos ver continuaciones a favor del gap que se ha dejado, lo que esperamos es que se forme un wick low por aquí, preferiblemente en la parte baja del gap, por debajo del midrange, se forme un wick low y luego el precio venga, lo saque y ya de ahí de reacciones agresivas, ¿vale? Podríamos bien entrar aquí directamente en un turtle sub si tenemos invalidación clara, o podríamos esperar la confirmación para entrar aquí, y esto sería uno de los setups más bonitos que existen, porque el precio pues suele reaccionar con mucha fuerza, ¿vale? Eso sería el caso bajista, esperar una continuación dentro de la parte baja del gap. Sin embargo, el precio, si este gap es un gap que no muestra la dirección, es decir, es un gap un poco falso, lo que va a hacer va a empezar a subir poco a poco, va a empezar a subir sin dar mucha reacción, con debilidad, va a empezar a cerrar por encima del midrange, hay veces que cerrará por encima del midrange y seguirá estando bajista, pero va a acabar invirtiendo el gap y cuando lo invierta va a utilizarlo como soporte, ¿vale? Entonces buscaríamos el escenario inverso, que el precio forma un wick low, venga, lo saque, este wick low de aquí, y ya suba desde ahí. Entonces podríamos utilizar aquí la entrada con el stop loss por debajo del gap mismamente, o podríamos esperar algún tipo de confirmación aquí y poniendo el stop loss debajo de esta toma de liquidez, ¿vale? Esos serían los dos casos que tenemos en gaps, que el gap sea invertido o que el gap pues se utilice para continuar con la tendencia con la que ha abierto el mercado, ¿vale? Estos serían los dos casos. Ahora vamos a ver muchos ejemplos para que os quede totalmente claro. Y el primer ejemplo que os voy a poner no va a ser el primer ejemplo que tenía pensado, porque este vídeo lo grabé la semana pasada, pero justo el miércoles creo que fue, se formó un gap y el precio lo ha utilizado de forma muy interesante, así que lo que vamos a hacer va a ser, os voy a poner un clip del recap que se viene esta semana, contándoos mi outlook y cómo pensaba utilizar este gap a nuestro favor, y luego voy a explicar este ejemplo una vez ya ha ocurrido. Fijaos de aquí sí lo que tenemos el mismo escenario en diario, este inversion fair value gap, el precio lo toca y cae con mucha fuerza, tenemos toda esta liquidez por aquí debajo y lo que tenemos en el gráfico horario es algo precioso, que es toma de liquidez, otra toma de liquidez, y el precio, fijaos, tiene este gap de aquí, viene, abre, lo cierra por encima, toca este gap, lo respeta varias veces, expande al alza, sacando esta liquidez y ahora lo invierte, dejando un wick high justo dentro del gap. Entonces lo que vamos a ver es posiblemente una toma de liquidez dentro de este gap y caer con fuerza desde ahí, porque el precio lo ha utilizado como resistencia muchas veces o como soporte, así que ahora lo más probable es que ahora que lo he invertido el order flow está bajista y lo utilice para seguir cayendo. Y aquí tenéis el resultado. El precio en un primer momento crea un SMT aquí, porque el euro sí que saca estos lows de aquí, fijaos como en esta zona saca los lows, y luego, esta es la plata, y luego
cae con mucha fuerza, vuelve a venir y ¿hasta dónde vuelve a venir? A por este gap, saca liquidez aquí, toca este fair value gap, vuelve a sacar liquidez y ya desde ahí cae con muchísima fuerza. Fijaos como siempre todo el key level que he utilizado durante la semana ha sido este gap de aquí. Te recuerdo que si te está gustando el vídeo, te puedes suscribir para no perderte ninguno de todos los vídeos que subo cada semana. Siempre, todos los domingos, un recap semanal y cada semana un vídeo educacional para que te conviertas en un maestro en el trading. Y ahora vamos a seguir con el vídeo. El primer ejemplo que vamos a ver es en el euro el año pasado, bueno, este año, casi ha pasado un año, pero sigue siendo este año. Y fijaos como en el... Voy a empezar desde el gráfico semanal. Tenemos una acumulación, manipulamos por debajo. Este price action no se lo sabréis todos, que al final el euro ha acabado subiendo, llevándose la parte alta del rango y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que el precio acabó subiendo, pero estábamos en una zona clave para, pues, esperar algún tipo de reversal. Y fijaos cómo el precio toma liquidez, reacciona al alza y vuelve a caer y forma un gap, ¿vale? Todo esto es un gap de aquí, porque el precio, si nos vamos al gráfico horario, fijaos cómo abrió, cerró aquí y abrió aquí. Terminó rellenando el gap en diario, pero y se queda más chiquitito, pero en H1, pues este sería nuestro gap, ¿vale? Nuestra zona de interés. ¿Dónde está lo de el color? Ah, vale. Entonces, fijaos cómo el precio, lo que os comenté antes, lo importante es lo que hace con respecto a este gap, ¿vale? Lo normal sería buscar alguna toma de liquidez para continuar, pero si lo invierte, se va a convertir en una zona donde el precio seguramente se apoye para seguir subiendo con fuerza, ¿vale? Es decir, es igual que un fair value gap, pero queremos verlo con más sensibilidad, ¿vale? Y además duran más en el tiempo, ¿vale? Iréis entendiendo a qué me refiero más adelante en el vídeo. Vamos a ir viendo ejemplos y con el paso de los ejemplos lo entenderéis a la perfección. Entonces, tenemos este gap de aquí. Nosotros, si esperamos que el precio siga cayendo, lo que esperaríamos seguramente es una toma de liquidez aquí, a ver que no se marca, una toma de liquidez aquí y seguir cayendo. Y como veis, el precio lo que hace es toca start del block y reacciona con fuerza cerrando por encima del midrange del gap. Entonces ya es una señal de que el precio va a seguir al alza. Y fijaos la siguiente semana, ¿vale? Voy a ponerme por aquí, porque este price action sí que es el interesante de verdad, ¿vale? Tenemos este gap, ¿vale? Estamos dentro de él y la siguiente semana volvemos a abrir con un gap. El gap se marca de apertura de vela a apertura de vela, ¿vale? Es una vela bajista, ha cerrado aquí, es una vela bajista, ha abierto aquí. Entonces este será nuestro nuevo gap. Y lo que os comenté es el precio. Si queremos ver que siga cayendo, lo que esperamos es toma de liquidez aquí y seguir cayendo. Sin embargo, lo que hace es, directamente desde la apertura, lo rellena y lo utiliza como zona de apoyo. Fijaos que el precio, ya una vez cierra por encima de él, no vuelve a cerrar por debajo, ¿vale? Y esto, tenemos una expansión y el miércoles, estamos a martes, no, esto es el miércoles ya, fijaos el miércoles, tenemos CPI y lo que os he comentado, el precio, una vez cierra por encima de este gap, lo va a utilizar como una zona de soporte. Son zonas de soporte muy fuertes. Ahora os podéis preguntar, ¿cuál es la diferencia con un fair value gap? La diferencia con un fair value gap no es demasiada porque se utiliza igual. Lo importante es que son zonas muy relevantes y que el precio va a utilizar muchísimas veces y que va a referenciar en el futuro. Sobre todo en noticias de muy alto impacto. Fijaos que esto es CPI, aquí a las 8:30 el precio cae, toca este gap, reacciona a él cerrando por encima y desde aquí el precio vuela, ¿vale? Simplemente esta noticia ha referenciado este gap que se formó en la apertura semanal, un New Week Opening Gap. Da igual si son semanales o diarios, ¿vale? Sirven los dos. Los semanales suelen ser más fuertes porque suelen ser más grandes, pero los diarios también tienen mucha importancia y lo vamos a ver. El precio referencia este gap y reacciona a él con mucha fuerza. Es decir, un gap que era bajista, mucha gente pensaría que es un síntoma de debilidad bajista y que vamos a seguir
cayendo y lo único que hizo el precio fue invertirlo y usarlo como soporte, ¿vale? Esa es la clave con la que os tenéis que quedar en este vídeo. Segundo ejemplo, prácticamente una semana después, ¿vale? Está, fijaos, este CPI y una semana después el precio. Vamos a ponernos en un gráfico de mayor alta temporalidad para que podáis ver un poco lo que hace. Que el precio vuelve a este gap de aquí, más o menos. No sé si lo llega a tocar. El gap grande que habíamos dejado. Voy a marcarlo aquí con una línea. Creo que no llega a tocarlo. Al pelo. ¿Vale? No lo toca, pero bueno. Llega a una zona de interés porque es el inversion level que había dejado el CPI la semana anterior con liquidez justo por debajo, ¿vale? Lo que os comenté en vídeos anteriores, esta es una de las zonas más potentes para ver reversas. Es decir, un PDA array en zona discount o premium con liquidez justo por encima. Entonces, esto es una zona muy probable para ver algún tipo de reversa. Y el precio cae el viernes y abre con un gap al alza. Entonces, lo que os he comentado, ¿vale? Vosotros solo os tenéis que fijar en cómo reacciona el precio a este gap, ¿vale? Lo vamos a marcar aquí. La vela cierra aquí y abre aquí. Entonces, este es el gap, ¿vale? Veremos casos donde es más difícil de pintar, no es solo el hueco aquí, ¿vale? Veréis algún caso de esto. Entonces, el precio en Asia lo que hace es consolidar y tenemos un retroceso al gap. Fijaos que dejamos esta pequeña liquidez aquí, tenemos retroceso al gap, reaccionamos al midrange y el precio desde ahí vuela, ¿vale? Eso es lo que queréis ver si un gap va a ser, o sea, si el precio va a continuar en la dirección del gap. Simplemente venir, tocarlo, sacar liquidez desde ahí y volar, ¿vale? Esto es un caso muy claro. Tenéis el contraste del caso anterior, que es una apertura y el precio crea un reversal y lo utiliza luego para subir, y en este caso una apertura, el precio toma liquidez y reacciona instantáneamente para volar. Esto es de los casos más bonitos que existen de continuaciones desde un gap. Toca poner un ejemplo un poco distinto, y es que hemos estado viendo gaps semanales y cómo se apoya el precio en ellos en gráficos horarios, gráficos de M15 y tal. Pero fijaos un ejemplo que es un gap diario, porque esto es el miércoles y esto es el jueves, entonces es un New Day Opening Gap, un NDOG, ¿vale? Esto da igual el nombre, o sea, yo os lo estoy diciendo por si veis el acrónimo por algún lado, que no digáis, ¿qué es esto? Para que lo conozcáis, pero da igual si se llama NDOG o se llama Pepe, o sea, la función es la misma, ¿vale? Que aquí la gente le pone nombre a todo, pero no sirve de demasiado. Entonces, fijaos que nos lo marcamos aquí y es una zona de interés, es decir, si el precio está bajista, lo va a respetar y va a caer desde aquí. Si está alcista, lo va a invertir y va a ser una zona que utilice como soporte para seguir subiendo. Es decir, haría algo como esto, ¿vale? El dibujo es terrible, pero entendéis a lo que me refiero. Entonces, si nos bajamos a H1, vamos a ver el price action que tenemos en esta zona, ¿vale? Tenemos un wick low dentro, un wick high, perdón, que no lo podemos marcar. Luego tenemos este de aquí, entonces simplemente son zonas de posible reacción si el precio está realmente bajista. Entonces tenemos una toma aquí. El precio sigue consolidando porque aquí tenemos un rechazo. Fijaos que no termina de romper. Luego tenemos esto. No termina de cerrar por encima del gap, ¿vale? Que es lo importante. Si está bajista no queremos ver cierres. Sobre todo, esto es un gap en diario, entonces es más importante los cierres diarios, ¿vale? O sea, si tenemos un gap en diario, queremos ver cómo lo respeta en diario. Si es horario, queremos ver cómo lo respeta en horario. Queremos ver buen feedback en horario, aunque estemos en el gráfico diario, pero eso. ¿Vale? Entonces, el precio vuelve a tocar el gap. Fijaos cómo está rechazándolo muchas veces y cómo está tocando múltiples ocasiones y ya desde aquí termina cayendo, ¿vale? Fijaos que ha estado muchas veces tocando esta zona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tenemos 6 toques de la zona. Y después de acumular durante una semana más o menos por aquí, el precio ya acaba cayendo. Y si os fijáis en el gráfico diario, el precio siempre cierra por debajo del gap. Simplemente rellena la mitad del gap y ya desde ahí cae, ¿vale? Que es justo lo que se espera ver. El precio viene aquí y ya cae desde ahí con mucha fuerza. Fijaos cómo
siempre termina cayendo, ¿vale? Entonces esto sería un ejemplo de un gap en diario, cómo va a ser una zona donde el precio va a tocarlo durante múltiples ocasiones y durante varios días. No tiene que ser tocar y caer, porque es un gráfico diario y las cosas tardan más en desarrollarse porque el Smart Money necesita más tiempo para acumular en este gráfico de aquí. Otro ejemplo más. Este vídeo va a tener un montón de ejemplos porque como es súper cortito cada ejemplo, pues vamos a ver muchos y así pues os queda más claro que nada. Entonces, fijaos, esto va a ser un ejemplo doble, ¿vale? 2 en 1. Este fue muy bonito. Fijaos como el precio aquí crea un gap, ¿vale? Y ya lo rompe, viene, rellena el midrange y desde ahí cae con mucha fuerza, ¿vale? Entonces, fijaos que no hemos tenido un cierre por encima, ¿vale? No es ideal cerrar por encima del midrange, pero mientras respetemos el gap, sigue estando bajista. Entonces, viene, lo rompe y cae con muchísima fuerza, ¿vale? Y luego aquí el precio empieza a acumular, lo rompe, pero no lo rompe con demasiada fuerza porque la siguiente vela ya cierra justo dentro. Y fijaos cómo empieza a acumular en esta zona y pues acumula y se desvía del rango, ¿vale? Entonces tenemos acumulación, manipulación y fijaos lo que hace el precio justamente en la siguiente vela, que es abrir con un gap, ¿vale? Este gap de aquí lo marcamos, el precio cerró aquí y abrió aquí, entonces este es el gap. Y lo que tenemos por aquí es que el precio vuelve, lo toca, lo vuelve a tocar durante Asia, justo a la apertura, fijaos, y ya desde aquí vuela con muchísima fuerza, ¿vale? Formamos un gap, tocamos y volamos. Esto es un setup súper claro, ¿vale? Y lo interesante de esto, ya hemos visto el ejemplo, ¿vale? Pero lo interesante de esto es que fijaos que el precio ha volado, entonces podemos intuir que estamos alcistas, por lo menos hasta estos highs, y cuando da el retroceso, viene a la confluencia de este Fair Value Gap con ese antiguo gap. El precio vuelve a referirse a ese gap y lo que tenemos aquí es que se forma un Wick Low dentro de nuestro gap de la semana anterior, que sigue siendo válido, es lo que he dicho, el precio va a referirse a estos gaps durante mucho tiempo, es bueno tenerlos marcados, no durante meses, o sí, depende del gap que sea, pero eso, ¿vale? Y fijaos que forma un Wick Low dentro de un Fair Value Gap que está a la vez dentro del gap de la semana anterior, entonces es una zona de mucho interés y tenemos aquí una manipulación y el precio ya sube desde aquí, ¿vale? Esto sería un setup de muy alta probabilidad porque hemos construido todo esto en nuestra confluencia de gap más Fair Value Gap. Y aquí se formó un SMT que DXY sí que acabó tomando el high, por eso el setup hubiese sido válido porque llegamos hasta esto, ¿vale? Me acuerdo yo que fue un setup que tomé, no me lo estoy inventando, fijaos, este high de aquí y este low de aquí, que si lo tomo, me acuerdo que es un setup que tomé. Y esto es un setup de muy alta probabilidad porque tenemos toma de liquidez dentro de un Fair Value Gap y además dentro del gap de la semana anterior. Un setup de locos. Bueno, yo os había dicho que he acabado con este ejemplo, pero fijaos que este mismo gap en el gráfico horario, en el gráfico diario, y os voy a explicar un poquito cómo funcionan los gaps y os voy a enseñar otro ejemplo ya directamente. A ver que borro esto. El gráfico diario es este gap de aquí, porque fijaos, vela alcista, hemos cerrado aquí y la vela bajista abre aquí. Entonces el gap sería este. Y os preguntaréis por qué el precio en H1 muestra este gap y luego aquí muestra este gap de aquí. O sea, en H1 solo muestra este gap, pero en diario muestra toda esta zona, cuando el precio en realidad abrió aquí. Bueno, la cosa es que esto en realidad sería como una vela bajista entera, ¿vale? Y el precio, en este momento, donde abrió, a ver si me deja en M3, donde abrió el precio fue aquí. Entonces el gap sería todo esto de aquí. Pero en la siguiente vela horaria, como veis, tuvo un retroceso, entonces subió hasta aquí y pintó esa vela con un poquito de mecha. Entonces, como el precio cerró aquí, en el gráfico, os voy a poner de nuevo el gráfico de 5 minutos para que sea más claro, el precio cerró aquí. Si nos vamos al gráfico horario, esa va a ser la apertura
de la vela que nos sale, ¿vale? Es porque en este tiempo que tuvo de vela pintó todo este retroceso, ¿vale? Entonces por eso el gap en diario se forma así, ¿vale? Entonces, cuando nos vamos a diario, lo que tenemos que hacer es referenciar el gap que nos pintan en diario. No tenemos que referenciar el que queramos. Y el gap que nos pintan en diario es esta zona de aquí, ¿vale? Que es lo que os dije antes que os iba a explicar más adelante en el vídeo. ¿Por qué es esto de aquí y no este huequito de aquí? Pues porque el precio en la vela alcista está cerrando aquí arriba, porque es una vela alcista, y el precio luego abre aquí. Entonces tenemos que pintarlo desde donde cierra la vela hasta donde abre la siguiente, y ese sería nuestro gap. Si pintamos esto, estamos pintándolo de forma errónea porque en realidad es esta zona de aquí, ¿vale? Súper importante, y es un error que muchísima gente comete. ¿Vale? Entonces fijaos, la importancia de esto es que luego el precio, cuando lo invierte, lo rechaza un poco, lo invierte, lo utiliza perfectamente, utiliza el midrange para seguir subiendo, y luego desde ahí pues sigue subiendo, y fijaos cómo se forma un wick low justo encima de este gap, y el precio lo que hace es, viene, lo saca y reacciona con mucha fuerza desde ahí, ¿vale? El precio sigue referenciándolo aun habiendo pasado 2 semanas después de la formación de este gap. Y lo que os digo siempre, wick low, wick high, justo encima de un PDR importante, en este caso un gap, es una de las continuaciones más potentes que existen en el mercado. Entonces, el precio viene, saca esta liquidez y reacciona con mucha fuerza para dar un movimiento ya que acabó dando hasta estos highs, ¿vale? Y si habéis llegado hasta aquí, vais a ver el mejor ejemplo de todo el vídeo y la gema que no os podéis perder, porque vamos a analizar el price action de un par de semanas del DXY y ver cómo podemos implementar los gaps, cuando tenemos varios gaps que se van formando, cómo los podemos implementar para poder analizar lo que hace el precio y poder predecir el bias o el siguiente doble, ¿vale? Vamos a analizar a partir de este gap, pero fijaos primero una cosa, voy a marcarme este gap de aquí, ¿vale? Lo voy a marcar aquí, ¿vale? No sé si ponerlo de otro color, no sé qué color puede ser interesante. Este azul me parece bastante feo, ¿vale? A lo mejor este azul, para que no se coma demasiado, pero fijaos este gap de aquí, como el precio lo respeta, tiene price action, ¿vale? Y luego aquí cuando la acaba rompiendo, fijaos cómo lo utiliza como soporte, todas estas mechas rechazan siempre y acaban cayendo, ¿vale? Y tomamos esta liquidez de aquí. Entonces, ¿vale? Es un punto importante que el precio ha rechazado muchísimas veces este gap y aquí ha formado equal highs para caer hasta aquí, ¿vale? Un gap que era bajista, lo invertimos, lo utilizamos como alcista y luego lo volvemos a invertir para utilizarlo como bajista, ¿vale? Es una forma de medir los de flow y sobre todo mirad cómo dura, pues 2 meses después el precio se sigue refiriendo a eso, ¿vale? Entonces vamos a empezar desde este gap de aquí y vamos a analizar lo que hace el price action durante las siguientes semanas y cómo podemos predecir lo siguiente que va a hacer, ¿vale? Este me lo voy a marcar de verde, este verde de aquí. Este color me parece muy feo, ¿eh? No, este... No sé yo, ¿eh? Bastante feo es la verdad. Va a tocar ponerlo... rosita. Bueno, rosita, ya está. Os quedáis así. Lo importante es que entendáis lo que es, ¿vale? Fijaos, tenemos un gap de apertura y el precio toca aquí una vez y rechaza con fuerza para ir a por esta liquidez, ¿vale? ¿Y qué hace después el precio? Pues el precio, una vez ha tomado liquidez, puede volver a por la liquidez interna, que es justamente lo que hace, y fijaos cómo vuelve a este gap, ¿vale? Y ahora queremos ver lo que hace el precio. El precio lo que hace es tomar liquidez y respetar este gap, así que podemos esperar que tome liquidez interna y se vaya a por otra cosa, ¿vale? Entonces, desde aquí reacciona con fuerza y cae, fijaos cómo ha utilizado este gap como resistencia en 1, 2, 3 ocasiones, y toma este fair value gap de aquí con liquidez y vuelve a subir, ¿vale? Esto aquí forma un pequeñito gap, aquí vuelve a formar otro, pero no nos importa porque son gaps muy pequeños. Fijaos como una vez el doble está tomado ya y toca el rejection block de aquí, rompe este gap de aquí, ¿vale? Entonces, ahora podemos anticipar que el precio en algún punto va a utilizar esto como soporte
para ir a por esta liquidez, porque son equal highs y ya hemos tomado el doll bajista, ¿vale? Entonces, fijaos cómo lo utilizamos como resistencia y ahora que hemos tomado el objetivo, pues podemos anticipar que lo va a utilizar como soporte. Y el precio efectivamente vuelve aquí, lo utiliza como soporte y reacciona con fuerza desde aquí, ¿vale? Fijaos que tenemos una toma de liquidez y ya, ya expandimos al alza, ¿vale? Lo utilizamos 1, 2, 3, 4 ocasiones como soporte, sin lograr romperlo, ¿vale? Eso nos está dando la información de que el order flow está alcista y de que hasta que no tomemos un doll bajista, o sea, un doll alcista o una liquidez, pues no vamos a romper esta zona, ¿vale? O el order flow no va a cambiar. Entonces, volvemos a tocar este gap que os marqué de hace 2 meses y vuelve a venir a la baja formando este pequeño gap. Vamos a marcarlo también para ver lo que hace el precio por aquí, ¿vale? Este color fuera. Y el precio. Lo que hace aquí, ahora tenemos Trapped Order Flow, porque tenemos un gap bajista y un gap que estamos utilizando como alcista. Además, venimos de respetar este gap bajista. Entonces, queremos ver cómo reacciona el precio a estos dos gaps. Y fijaos cómo el precio utiliza este gap, se apoya en este y rompe este gap bajista. Entonces, podemos anticipar que el precio vuelve a tener un order flow alcista porque ha utilizado este gap de aquí como un gap alcista y ha roto o invertido este gap bajista, ¿vale? Entonces el order flow está alcista y podemos anticipar que el precio va a utilizarlo para seguir subiendo. Y es efectivamente lo que hace porque utiliza este gap de aquí. Fijaos que no cierra nunca por debajo, las mechas siempre cierran por encima. Lo utiliza para subir, vuelve a tocar esto y hemos formado de nuevo otro gap. Entonces queremos ver si apoya en este, es decir, si respeta este de aquí, o si bien se apoya en este alcista y va por la liquidez. El precio lo que hace es, utiliza el gap alcista de aquí, el nuevo que hemos formado, para tomar esta pequeña liquidez e ir a por los highs, ¿vale? Que es justo lo que hace el precio. Y fijaos que una vez toma los highs, sigue respetando este gap de aquí y invierte estos dos que tenemos por aquí. Entonces, si hemos tomado liquidez y hemos invertido los gap alcistas y hemos respetado el bajista, ¿qué podemos anticipar de este gap de aquí? Que este gap de aquí ya no nos dé soporte porque el order flow ha pasado a estar bajista una vez hemos tomado la liquidez que teníamos por encima. Y efectivamente el precio ya cierra por debajo de este gap y ni siquiera lo utiliza para bajar porque tiene mucha más debilidad. Formamos un nuevo gap bajista y como ya hemos dicho, el precio tiene un order flow bajista, por lo que podemos esperar que acabe rompiendo a la baja, ¿vale? Entonces queremos que lo utilice como resistencia y como vemos el precio vuelve aquí. Fijaos que no necesita tomar liquidez, ¿vale? En los gaps el precio no necesita tomar liquidez, simplemente con tocar el gap puede ser que tengamos continuaciones, que es justamente lo que hace en este caso de aquí o lo que hace en este caso de aquí, ¿vale? En estos casos sí que tomo liquidez, aquí o aquí, pero hay otros casos donde simplemente va a tocar el gap y va a caer con fuerza. Y es justamente lo que hace el precio. Cae desde ahí, aquí, vuelve a tocar el gap y vuelve a caer con fuerza formando otro gap, ¿vale? Esto sería un ejemplo de 2 semanas de price action y además con un gap de hace 2 meses en el que el precio siempre está utilizando los gaps como una forma de enseñarnos qué order flow tiene, si quiere seguir subiendo o si quiere seguir bajando y cómo es de importante ver la diferente reacción que tiene el precio a distintos gaps. Tenemos gaps alcistas y bajistas y queremos ver cómo reacciona cada uno de ellos. Y aquí estamos juntando gaps semanales, es decir, los que se forman de domingo a lunes, que sería este caso, que se forma de domingo a lunes, sería un New Week Opening Gap, y estamos juntando gaps diarios, que sería el caso de este, o el caso de este, o el caso de estos dos de aquí, ¿vale? Es decir, todos los gaps son igual de útiles, pero tenemos que saber marcarlos y saber utilizarlos a nuestro favor, ¿vale? Y hasta aquí llegaría el vídeo de hoy, donde hemos visto muchísimos ejemplos de los gaps que se forman en el día a día en el price action y cómo los podemos utilizar a nuestro favor. Hemos tenido un ejemplo que no ha sido hindsight, sino he empezado grabando esta semana y os he contado lo que iba a pasar y habéis visto qué es lo que ha pasado, y luego hemos visto muchísimos ejemplos hasta llegar a uno completo donde tenemos muchos gaps y vemos cómo podemos navegar el price action y el order flow en función de estos. Así que yo creo que ha sido un vídeo súper completo. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda la podéis dejar en los comentarios y yo la responderé encantado. Y sin más, pues si os ha gustado el vídeo,
podéis darle un like, suscribiros, cualquier tipo de cosa que sabéis que me apoya una barbaridad y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!